Muy bien. Bienvenidos y la clase de hoy va a ser sobre qué hago después del bautismo. ¿Sí? Vamos a inclinar el rostro, así oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a poder entender esta clase. Padre Celestial que estás en los cielos, te doy gracias por este momento que nos podemos reunir, Padre, para poder estudiar tu palabra, y te quiero suplicar que el Espíritu Santo, Señor, dirija esta lección y sé tú el que hables a través mío y sé tú el que nos des el mensaje, Señor. No quiero hablar mis palabras. Ponemos nuestras vidas y todo en tus manos, Señor, y dirige nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestra atención. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ¿qué hago después del bautismo? ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? La semana pasada vimos que somos una nueva criatura y dice así en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice acá? Y el Dios mismo de paz os santifique por completo. Cuando nos bautizamos, después de eso, empieza, no es que, voy a hacer todo hasta que me bautizo. No, hago todo, pero en el bautismo empieza una nueva vida. Empieza una vida de santificación. Y esa vida de santificación solo va a ser realmente posible con Jesús de nuestro lado, que Jesús nos da poder del cielo, nos da el Espíritu Santo. Hay un versículo que dice, si se bautizan en el nombre de Jesucristo, recibiréis el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de ese Espíritu Santo? Es darnos poder para resistir al mal, nos da más fuerzas y nos ayuda a poder ser un reflejo más de Dios, ¿sí? Entonces, a partir del bautismo empieza la santificación. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan si tenemos pruebas, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tenés problemas, tenés dificultades, tenés tristezas, no te preocupes, que en esas tristezas podemos encontrar nuestro gozo en Jesús, porque no estamos solos. No estás solos como las personas que no tienen esperanza. Tenemos a Jesús que nos ayuda a afrontar esas pruebas y nos da gozo. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta que cuando, por ejemplo, tenemos una enfermedad, un dolor, ¿sí? O alguna crisis en nuestra vida, sabemos que son los momentos que más uno se puede aferrar de Dios y depender de Dios. Imagínense un cáncer, una enfermedad terminal. El médico te dice, te hago quimio, te hago radioterapia, te saco una parte del cáncer, pero hace metástasis. El médico pone soluciones hasta que en un momento el médico dice, ya probamos todo y no resolvió. En esos momentos de dificultad, ¿no? Ojalá que sean más leves, no tan drásticos, pero en esos momentos es cuando, aunque sea el momento más difícil, la persona se aferra a Dios y dice, gracias, aunque haya tristezas, siento paz. Y así tiene que ser en cualquier dificultad, en cualquier crisis que tengamos, ¿sí? Que podamos sentir la presencia de Dios. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? ¿Cuál es el alimento diario que tenemos que tener? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Miren, está hablando de la Biblia, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro alimento espiritual diario? Leer la Biblia. Y dice acá, y leerá en él todos los días de su vida. Solamente algunos días, no, todos los días. Nos levantamos, abrimos los ojos, una pequeña oración y un poquito que podamos leer y tener una comunión con Dios todas las mañanas, acercarnos, hacernos amigos de Dios. ¿Para qué? Cuanto más nos acercamos a Dios, más conocemos su carácter, más conocemos cómo Él actuaría en nuestro lugar. Cada vez más reflejamos su amor, todo nos reflejamos. ¿Han escuchado ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, que pase lo mismo con nosotros, que nos digan, ay, qué lindo Elda, qué lindo Jade, ¿viste Elda? Dios hace unos milagros increíbles en su vida. No, que no nos cansemos de experimentar, ¿no? Ese amor de Dios, que cuando tenemos experiencias nuevas, cuando tenemos dificultades, es cuanto más nos acercamos a Dios y cuando más Dios hace milagros. Hay un versículo de la Biblia que dice, en mi debilidad está mi fortaleza. Yo no puedo, pero voy a Cristo y Jesús me da las fuerzas. Quinta pregunta, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Muy bien. Primero nos decía, lee la Biblia todos los días de tu vida. ¿Y qué más dice acá? Velad en oración. Entonces, orar y estudiar la palabra de Dios, que ese sea nuestro alimento espiritual. O sea, me bautizo, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Empieza la santificación. ¿Y cómo nos vamos a santificar? Leyendo la Biblia y orando, poniendo nuestros problemas, nuestras dificultades, todo a los pies de Jesús. Y Jesús, tengo mal carácter, respondo mal, me enojo. Poner todo eso en Jesús y decirle, Señor, ayúdame a cambiar, quiero ser una nueva persona, ayúdame a moldear mi carácter, a refrenar mi lengua, ayúdame a hacer algo que estoy haciendo mal y odiar ese pecado. ¿Sí? ¿Qué día es indicado a la oración de Dios? Muy bien, nosotros empezamos esta vida de santificación, ¿sí? Oramos, leemos la Biblia, pero también tenemos que tener toda la vida, no solamente un día, toda la vida, ¿sí? Y también la Biblia nos habla de un punto muy importante, que es el día de adoración a Dios. La Biblia nos habla, es el cuarto mandamiento de la Biblia, que nos habla de que el sábado es un día santo, es el séptimo día. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se preguntan, ¿da lo mismo cualquier día? Yo todos los días adoro a Dios, sí, todos los días adoramos a Dios y estamos en comunión con Dios. Ahora bien, hay un día que es santo. Además de tu adoración de todas las semanas, que son de toda la semana, todos los días son días normales, días de trabajo, que todas las mañanas le dedicamos ese momento especial para Dios. Pero hay un día que tu mejor amigo te dice, quiero pasar el día completo con vos, quiero fiesta con vos. ¿Qué le vas a decir? No, tengo que trabajar. No, paso ese día. Porque, ¿qué pasa? Ese día es un día en el que nosotros reconocemos a Dios como nuestro creador. Es como que le decimos, Señor, todo lo que soy te lo doy, te elijo. Vos querés el sábado, muy bien, el sábado lo tenés. Pero acordate, capaz, a mí me ha pasado. El lunes tenía examen y cuando estudiaba tenía examen y la gente me decía, tenés que estudiar el sábado. Y yo nunca, ni un sábado estudié. Y mis compañeros que estudiaban sábado o domingo me decían, ¿y el sábado no estudias? ¿Cómo no vas a estudiar? Pero el lunes, pedile permiso a tu pastor. Y no se trata de pedir permiso al pastor o a la iglesia, es una cosa entre Dios y yo, es algo individual y personal, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? Pero este punto es importante porque cuando uno realmente, quiero que entendamos una cosa, nosotros como seres humanos tenemos 7 días, ¿sí? Y todos estamos súper ocupados. A veces no tenemos tiempo de hacer todo lo que necesitamos en 6 días. Pero
Si vos haces, por ejemplo, trabajás, tenés un negocio, ¿no? Y vos trabajás 7 días, vas a tener un ingreso, ¿sí? Una vez, vas a ganar por los 7 días. Si el sábado dejas de trabajar o dejas de estudiar, ¿qué pasa? Tenés 6 días. ¿Cómo vas a hacer para hacer todos los que tenés que hacer en 6 días? Pero hay que tener en cuenta algo. Tenés 6 días más la bendición de Dios. Y te puedo asegurar por experiencia propia que esos 6 días que tengas más la bendición de Dios equivale a más de 7 días. Yo he tenido exámenes que tenía que estudiar y yo pensé, no, primero es Dios, yo no voy a estudiar, no voy a desobedecer a Dios. Y había personas, compañeros, que estudiaban también el sábado y les iba mal y a mí, bien. Me acuerdo el primer año de la carrera, tenía 2 materias que eran largas, anatomía e histología. Y todo el mundo hacía una materia un año y otra materia el siguiente año, porque era muy difícil, era muy largo. Y éramos muchos estudiantes, de 8 o 10 fui yo la única que aprobé las 2 materias en un año. Y fue difícil, pero estoy segura. Y yo los sábados no estudiaba, ya desde el viernes a la noche hasta el sábado a la noche no estudiaba. Y todos ellos estudiaban, pero yo estoy segura que eso fue por la bendición de Dios. Que Dios me dijo, muy bien, mi hijo obediente, te doy una bendición. Me dio ese plus, ¿sí? Y acá miren lo que dice en Isaías 58. Si retrajeres del día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sí, acá Dios nos promete, si retrajeres tu voluntad, tu pie de hacer tu voluntad, o sea, si el sábado lo tuvieras como un día santo para vos, sin hacer lo que uno como quiere, miren, un montón de cuentas que tengo que hacer, chequear, recibos, todo cerrado, ni lo abro. Llegó hoy, está ahí esperando el domingo. Ya el sábado descanso, así tengo un montón de cosas que hacer. Acá tengo todo en el escritorio. Ya no hago nada. No hago nada hasta que se termine el día santo y después me pongo al día con todo. ¿Sí? Y también tenemos en qué lugar debemos prestar adoración. Ahora por la pandemia no tenemos muchas actividades, ¿no? que se puedan hacer, pero lo ideal es poder asistir a la iglesia, ¿sí? Vino, y acá nos dice que Jesús en este versículo iba a su sinagoga, ¿no? Los sábados, y dice así, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces, Jesús iba a la sinagoga en sábado a veces o todos los sábados. Dice acá como su costumbre. Acá nos dice el día de reposo. Si buscamos este versículo en otras Biblias, es claro que es el sábado, que es el séptimo día de la semana. Lo podemos ver también en lecciones anteriores que hablamos justo del sábado. Pero cuando la Biblia menciona día de reposo, hay algunas Biblias que tienen un asterisco y abajo nos dice equivale a sábado. ¿Sí? 8. ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? Y en Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acá nos dice que asistían la iglesia primitiva a los templos, pero también se reunían en casas. Ahora por la pandemia no es aconsejable, la verdad, reunirse, pero después cuando no haya pandemia, sí, es lindo compartir con la familia, ¿no? Con familia espiritual. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿sí? Básicamente nos dice que nos reunamos. Hay gente que dice, ay, yo
tengo mi iglesia y mi casa, soy yo y entonces no voy a la iglesia. No, la Biblia nos dice, hay templo, hay que adorar. En el futuro probablemente no va a haber más templos. Van a haber dos grupos, dos religiones, dos grupos. Un grupo que adora a Dios, que hace su voluntad, hijos obedientes a Dios. Van a salir personas de todas las iglesias, de todos los grupos, y se van a unir en un grupo, los obedientes. Y otro grupo de desobedientes. Este grupo de desobedientes van a seguir al nuevo orden mundial. ¿Por qué? Muchos creen que es conspiración, pero no es conspiración. La Biblia nos habla que va a haber una sola moneda que no te van a dejar comprar ni vender. Te va a haber una sola iglesia, un solo organismo. Y interesantemente voy a hacer otra clase. ¿Quién va a ser ese líder de esa iglesia mundial desobedientes? Que va a ser el Papa, ¿sí? Ahora estamos viendo un Papa, un cura, ¿no? Que no está mostrando y tratando de llevar el evangelio, porque, a ver, puede haber cristianos que no conocen mucho las escrituras, lo leen y hacen lo que pueden, ¿sí? Y Dios los va a juzgar a cada uno como uno conozca. Dios, hay gente que no sabe y nadie los juzga, Dios los perdona, ¿sí? Pero cuando se peca deliberadamente que sé algo y enseño otra cosa, que es lo que se está viendo ahora, por ejemplo, el Papa ahora, en lugar de cumplir una función religiosa, está tratando de llevar una vida política, un rol político. ¿Qué pasa? Y ya salgo entre paréntesis, ¿no? Va a estar la iglesia, un nuevo líder mundial, que va a ser el Papa, que se va a unir con Estados Unidos, va a tomar poder político y religioso y va a hacer que todas las iglesias, va a tratar de convencer a todos los cristianos que lo sigan. ¿Que lo sigan? ¿Para qué? Para desobedecer a Dios. ¿Qué pasa? Y es importante acá capaz que lo mencione. La iglesia católica en la iglesia al principio, como ellos fueron los primeros en empezar a ser como iglesia madre, por así decir, ellos hicieron cambios. Por ejemplo, el día domingo. ¿Qué pasa? Después todas las iglesias protestantes, todas las iglesias cristianas, surgieron como protesta, por eso son los protestantes, surgieron como protesta de los católicos que habían cambiado la ley. ¿Qué pasa? Hay cosas que lamentablemente las heredaron, ¿sí? Que es el tema del domingo, que se adore el domingo en lugar del sábado. Pero ¿qué pasa? Ahora el Papa en el futuro va a decir a todo el mundo, nos va a tratar de alguna manera de obligar, pero ¿qué pasa? De obligar a que todos descansen el domingo. ¿Qué pasa? Hay ateos y el ateo no le importa qué dice el Papa, pero ahora está haciendo un engaño el Papa que no te dice descansa el domingo o descansa el sábado, no te dice un día, pero no te dice para Dios, te dice, ay, el domingo es un día para la familia y ahora hay que descansar todos para dejar al mundo descansar porque hay tantos desastres naturales, tanto calentamiento global y es porque estamos trabajando y necesitamos darle a la tierra el descanso natural. Quiere que descansemos. ¿Y qué día? El domingo. Pero, ¿qué pasa? Dios creó el descanso, pero Dios lo puso el sábado. Y esa va a ser la señal de los hijos obedientes, porque los que descansan el sábado son los que descansan, guardan los 10 mandamientos. Y los que siguen al Papa, que cambió su ley, de alguna manera van a estar obedeciendo al Papa más que a Dios, ¿sí? Eso tiene que estar claro, entenderse, porque uno es obediente y trata de obedecer a Dios, ¿sí? Pero el diablo quiere que nosotros nos distraigamos y que no adoremos a Dios como Dios quiere. Entonces, ha hecho mucha confusión y justo ha atacado estos 10 mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios, ¿sí? Pero, no sé cómo surgió este tema, pero es importante poder ser obedientes a Dios porque va a haber dos grupos, unos que hacen la voluntad de Dios
que tienen dos características. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y otro grupo que van a seguir las leyes del Papa. Muchos por miedo, otros porque no saben, ¿sí? Pero Dios va a llamar personas de todas las iglesias, católicos, evangélicos, pentecostales, de todas las iglesias, a un grupo, a ese grupo de fieles cristianos. Este grupo tiene que tener dos características para que sean los santos. La Biblia lo llama en Apocalipsis 12, los santos, que tienen dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo soy adventista, entonces yo voy porque es la única organización que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Yo considero que tiene la doctrina basada en la Biblia. Pero, ¿qué pasa? Los salvos no van a ser solo adventistas, no, van a ser de todas las iglesias, de toda gente fieles, que aunque sea en el último momento, capaz toda la vida la gente descansó el domingo o adoró santos, pero a último momento entienden la verdad y son sinceros y cambian. Y el que no se entera, Dios ya lo conocerá y lo juzgará, depende a su conocimiento, ¿sí? ¿Y qué dice? Que acá, después de bautizarnos, ¿sí? Y de pasar algunas pruebas, capaz, también tenemos que vivir una vida trascendental, ¿sí? Con Dios, una vida cristiana, no es que me bautizo y me olvido, ¿sí? Volvemos a la lección. Y dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer después de que nos bautizamos? Predicar el evangelio a toda tribu, todos los que podamos hablarles de que Jesús viene, ¿sí? Jesús viene y hay que prepararnos. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Ay, qué sueño, perdón. Santificad a Dios, Señor, en nuestros corazones. Tenemos que santificar a Dios y estar preparados, reverentes para con Dios. La idea es que cuando uno se convierte a Dios, podamos realmente compartir el evangelio. Hay una parte, nosotros como cristianos conocemos, ¿no?, el mapa, nosotros estamos acá en América y hay una parte del mundo que es como una ventana. Esta ventana se llama ventana 1040, que es una parte, estamos hablando, ¿qué hacemos después del bautismo? Predicar el evangelio. Y estaba explicando que acá, en este planisferio, hay una partecita del mundo que es, imaginen, partecita, pero es grande, es la ventana 1040. A ver si tengo otra foto. Y en esta ventana 1040 están países, por ejemplo, acá, musulmanes, hindúes, budistas, ¿sí? Y todos ellos no aceptan a Jesús como su Salvador, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Faltaba que porque miren, acá en toda América, Sudamérica, Centroamérica, en Europa, se conoce que Jesús murió en la cruz. En estos lugares, yo, por ejemplo, cuando fui a la India, cuando era más chica, año 2009 creo que fue, bueno, fui y estaba en un hostel y encontré, bueno, después del congreso que fui, me quedé viajando y estaba en un hostel, encontré a un chico, un indio, y le pregunté, ¿sabes quién es Jesús? ¿Y qué se imaginan que me dijo? Yo pensé que me iba a decir, sí, pensé que me iba a decir, es el Jesús que creen los cristianos. Y no, me dijo, sí, yo sé, creo que es un famoso guitarrista. Y esto me quedó en la mente porque no tienen idea, no tienen idea. ¿Quién es Jesús? A nosotros uno nace aquí en este lado del mundo, sí, ¿quién es Jesús? Hasta el ateo sabe.
ahí no sabían. Pero en estos últimos años, con toda esta tecnología que ha avanzado, ¿qué es lo que pasa? Ahora en estos lugares que era antes prohibido, por ejemplo, las Biblias, prohibida cualquier cosa que se hable de Jesús, ahora hay radio. ¿Y desde dónde está la radio? Acá no se puede poner radio, pero hay radio desde Inglaterra, desde España, y las redes transmiten toda esta área. Y además por internet ya perdieron el control, ¿sí? De hecho, tengo un amigo musulmán que era de, ¿dónde era? Creo que era de Irán, no, Pakistán, de Pakistán. Y resulta que él se fue a estudiar, era ingeniero y se fue a estudiar a Londres. En Londres aprendió de Jesús y dijo, ay, yo no sabía de Jesús, ya no quiero ser más ingeniero, quiero ser pastor para poder hablar en mi idioma, mi familia, mi gente, todo lo que me he aprendido de Jesús. Y resulta que ahora hay una radio acá en Londres y toda la transmisión va a todas estas partes donde uno a veces no puede ir. Y bueno, y él da en su idioma, explica, porque para enseñarles a estas personas que nunca hablaron, supieron de Jesús, y tienen, de hecho, no creen ni en la Biblia, tienen otro libro, ¿sí? Que te explica parecido a la Biblia como un cuento, pero no te lo pone a Jesús como tu Salvador, sino que está todo modificado. Por ejemplo, el Corán, que es de los musulmanes, tiene versículos iguales a la Biblia. Por ejemplo, hay un versículo que dice, y el verbo se hizo carne, y la carne era Dios, sí, que es el versículo que nos explica que Jesús es Dios y se hizo carne para morir por nosotros. Ellos lo tienen, ese versículo. ¿Y por qué no creen en Jesús? Porque ellos dicen que ese verbo que se hizo carne es Mahoma, Mohammed, ¿sí? Su profeta. Y entonces tienen cosas, entonces es difícil. Pero ahora con la tecnología ya están llegando a todos esos lugares. Y ahora, yo en el 2009 fui a la India, que les dije, y me dijo este chico que no sabía, volví a la India en el 2015, años después, 6 años después. Y hice la misma pregunta a las mismas personas. Y muchos me dijeron, acá hay unos cristianos. Y gente así que yo pensé que me iban a decir la misma respuesta. Y me dijeron, no, ahora hay cristianos, hay gente acá por internet, muchas cosas que antes no se sabía. Y muchas cosas que ya se están esparciendo. Y todo el mundo, todo este planisferio, todo el mundo tiene que escuchar de que Jesús viene, pero nosotros somos los encargados también. Capaz que no te podés ir a este lugar y explicarle a eso. Ya hay radio, hay pastores, hay organizaciones que se ocupan. ¿Sí? Yo tengo un grupo de inglés que invito, siempre gente que hable, todos de Nigeria, África, ¿sí? Pero nosotros, ustedes que están ahí en su casa, que viven con su vecino, ahora no se puede, pero contale a tu amiga, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, sí, a la gente que conozcas. Por ejemplo, estás viajando, estás en un colectivo, un bus, o te parás en un kiosco, habla, llévale un folleto, una revista, hablale a la gente del amor de Dios, de qué es lo que hace Dios en tu vida. Nosotros, capaz unos pensamos, yo no tengo milagros en mi vida, ¿qué voy a explicar? Yo no, busca, pensa y Dios ha hecho miles de milagros en tu vida. Y a veces, consideremos que a veces pensamos que es casualidad, pero no es casualidad, las cosas no pasan por casualidad, las cosas son dirigidas por Dios. Entonces, tenemos que buscar esas cosas que parecen por casualidad, pero no son casualidad, darle gracias a Dios y contar nuestra experiencia especial, nuestra experiencia a la gente, ¿sí? Porque nuestra tarea es predicar el Evangelio. ¿Y qué pasa? Cuando se predique el Evangelio en todo este mundo, vendrá el fin. Y ya estamos en el fin, porque ya se está terminando de predicar. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros.
¿sí? A veces tenemos guías humanos, hermanos, que podemos estudiar la Biblia, ¿sí? Y a veces cuando estamos decaídos, nos falta fortaleza, podemos recurrir a los hermanos. Yo no sé su ambiente, sí, sus iglesias, pero ya saben que tienen acá una amiga, ¿sí? Y el grupo, que tenemos los grupos siempre para recurrir cuando capaz estamos decaídos en la fe, porque uno como ser humano no es una línea así recta y plana, ¿no? Somos seres humanos, subimos, bajamos, y hoy estoy más alejado, y hoy estoy más cerca, y hoy estoy pero hoy estoy enojado, hoy no sé qué me pasa, hoy estoy ansioso, perdón, o ansiosa, ¿sí? Pero no decaigamos, no decaigamos, porque si un día estás decaído, ese momento es en donde más tenés que pedirle a Dios fuerza, ¿sí? ¿Para qué? Para que Dios te levante, para que Dios haga un milagro y ya mañana vas a tener una experiencia. Mira, Dios estaba re mal y hoy Dios me hace sentirme una nueva persona, ¿sí? Por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Quién es nuestro guía supremo? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, como estábamos hablando, tenemos una misión. La misión que Cristo dejó a su iglesia es hacer discípulos. Es decir, todos los miembros son discípulos y Jesús expresó: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué frutos llevan los discípulos que glorifican a Dios? ¿Cuál es el fruto que vamos a tener? Vamos a reflejar en nuestro carácter ser verdaderos hijos de Dios. La transformación no viene de un día para el otro. No, no viene el cambio de un día para el otro. Es un proceso. Uno puede estar 15 años, 20 años en la iglesia y cada día mejorar, porque no somos perfectos. No soy perfecta, no sos perfecto, no somos perfectos. Pero día a día nos tenemos que tratar de parecer más y más a Jesús. ¿Y qué pasa? Cuando la Biblia, nosotros mismos somos pecadores y no somos perfectos, pero Jesús nos perfecciona y nos santifica. Y en el último tiempo, cuando esté por venir ya Jesús en el instante, ya vamos a ser casi perfectos, muy cerca de la perfección. Y en ese momento vamos a estar preparados para ir al cielo. Por eso ahora tenemos que tratar de adaptarnos a cómo que vamos a hacer en el cielo. ¿Cómo vamos a hacer una vida de perfección? En el cielo voy a mentir, voy a robar, en el cielo voy a hablar chismes. No, me echan del cielo. ¿Se imaginan los ángeles chismosos? Bueno, Dios a los ángeles malos los echó. Entonces, acá tenemos que tratar de vivir como en el cielo, parecernos a Jesús. ¿Sí? Entonces, tenemos tres cosas como discípulos que hacer. Uno, estar en comunión con Dios, estar en relación y también cumplir la misión. Entonces, estar en comunión a Dios, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a estar en comunión, buscar a Dios, vestirnos de la armadura de Dios. ¿Cómo nos vestimos con la armadura de Dios? Leo la Biblia, oro, me pongo en comunión con Dios. Y tener una vida nueva, santa. ¿Sí? ¿Y cómo voy a tener esa vida santa? Pidiéndole a Jesús. Tratar de poner lo máximo posible, pero yo solo no puedo. Pedirle a Jesús que me ayude. ¿Sí? Ser fiel en todo y también en todos los 10 mandamientos, en todo lo que sepas. ¿Sí? Hacer un compromiso especial con Dios. Y también, así como yo les he hecho hincapié en el tema del sábado, para el cristiano que tiene fe en Dios, 6 días de la semana es más redituante, es más fructífero que 7 sin Dios. ¿Qué querés? 6 días con Dios y el sábado para Dios, o 7 días, Dios, pero a veces eso, si no hacemos
todos los mandamientos es como si quebráramos uno, ¿sí? Los 10 mandamientos son 10. Si uno lo hacemos mal, ya es como que quebramos la ley todo, ¿sí? Entonces tenemos que ser obedientes. Pero así como para el cristiano 6 días es mejor que 7, porque los 6 es con la bendición, también un tema es importante destacarlo, es el diezmo. Creo, no sé si tuvimos ya la clase del diezmo, pero el diezmo, vamos a tener la clase del diezmo. El diezmo es muy importante porque es como mostrarle a Dios, Señor, es mi fidelidad. Nosotros, a nadie le sobra la plata, a nadie le sobra. Hasta el que tiene más o menos plata no le sobra la plata, ¿sí? Y el asunto es cuando uno se compromete con Dios, piensa esto. A ver, tengo un montón de cosas, pero no son mías, son de Dios. Si le doy un 10%, ¿qué más quiero? Ya me regaló 90, ¿sí? Y acuérdense, ese 90% que le demos que nos quede para nosotros, va a ser 1000 veces mejor que el 100% sin la bendición de Dios, ¿sí? Yo prefiero personalmente 90% con la bendición de Dios que 100% sin la bendición. ¿Y cómo Dios bendice tu plata? Cuando le sos fiel. ¿Y cuándo le sos fiel? Cuando das el diezmo. ¿Y a quién le doy el diezmo? Tenés que darle a Dios. ¿Dios necesita tu plata? No, Dios no la necesita. Dios es el rey del mundo. ¿Necesita la iglesia tu plata? No lo necesita tampoco tu plata, porque si son fieles a Dios, Dios les va a dar. Pero acá lo importante es un pacto de fidelidad con Dios. Y hay un versículo en la Biblia, una historia, que había una mujer que lo único que tenía eran sus moneditas, lo único en su bolsillo. ¿Y qué hizo? Fue y puso sus moneditas, lo último, y se quedó sin nada. Y el otro rico dio, uy, lo que me sobra. Sí. ¿Y qué fue mejor? Eso, quedarse sin nada con la bendición de Dios, que tener todo sin la bendición. Y les voy a contar un ejemplo. Conocí que creo que ya no sé si les he contado. Conocí un hombre, un hermano de la iglesia que se llamaba un italiano, no, un rumano viviendo en Italia. Y este rumano estaba viajero, inmigrante, obrero, no tenía mucha plata y no tenía trabajo. Entonces fue a la iglesia. Y entonces en la iglesia pasaron la bolsita de la ofrenda. Y entonces él tenía creo que 20 euros, no tenía más plata. Entonces, si daba los 20, no tenía un billete más chico. Entonces, si daba los 20 euros, se quedaba sin plata, se quedaba sin comer, se quedaba sin viajar. ¿Cómo vuelve a su casa después de la iglesia? Y dice que estaba con los $20. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Pongo los $20 o no los pongo? Finalmente dijo, Dios, te doy lo que tengo y chao. Dios, ayúdame, confío. Y adivinen qué pasó. Él dio la ofrenda y cuando salió de la iglesia, alguien en la iglesia le dijo, ay, sos nuevo, vení a comer a mi casa. Muy bien, se fue a comer a la casa, tuvo comida, Dios le proveyó. Y después, ¿cómo se iba a su casa? Bueno, no me queda otra, dijo, voy a caminar hasta mi casa. Es lejos, pero caminaré. Bueno, no importa, no tengo apuro. Se fue caminando y en la caminata, adivinen qué, encontró 100 euros. Pueden creerlo, 100 euros. De 20, con la bendición le surgieron 100. Y miren lo que les voy a contar. El otro día me contó una historia, un hombre que se llama Alejandro, que está, a ver, no sé en qué grupo está. Bueno, un grupo nuevo que tengo, Alejandro. Este hombre se conectó miren lo que pasó, que me dio mucha alegría. Resulta que se conectó a un grupo y me dijo de que él ya sabía del sábado antes de empezar las clases, ¿sí? Y resulta que me dijo que yo me quiero acercar, y yo sé que el sábado es el día del Señor y no tengo trabajo. Resulta que en esa semana consiguió un trabajo y le dijeron que trabaje el domingo, el sábado. Y él no quería trabajar el sábado. Entonces le dijo al
al dueño, al patrón, le dijo que seguro Alejandro iba a mirar el audio porque él escucha los audios, ¿sí? Dice que fue al trabajo y le dijo trabajar. Y él le dijo, no, que no puedo. ¿Y de qué religión sos? Y porque he aprendido del sábado, no importa. Bueno, era de otra religión. Y él descansaba el domingo. Seguro este hermano no conocía bien. Entonces le dijo, no, si no querés trabajar el sábado, yo te echo. Chau. No, a mí yo necesito a alguien que trabaje el sábado. Y este hombre tiene creo que 2 nenas. Y dice que volvía a su casa y encima parece que ni le pagó lo del día del trabajo. Entonces dice de que volvía a su casa triste y pensando, ahora qué le llevo a mi familia de comida. Y estaba todo así, preocupado, que no sabía qué hacer. Y dice que, dice que fue caminando y vio que a alguien se le cayó algo. Y entonces se le acercó a decirle, toma. Y era creo que una revista adventista. Y le dijo, es adventista. Y resulta que esta mujer era su vecina, era adventista. Y después, él parece que le contó todo esto que le había pasado. Y esa misma noche la hermana acá apareció en su casa y le llevó una olla, me dijo, de porotos, de frijoles. Y estaba muy contento. Y ya en realidad, cuando él me empezó a contar, me echaron, yo dije, qué tristeza, Dios, le tenés que ayudar, mira, te quiere hacer fiel a Dios y lo echan. ¿En qué estamos? Pero sabía de que algo Dios iba a hacer. Y bueno, y al final creo que esta hermana también le dio plata, parece, bueno, en fin, ¿sí? Dios bendice, ¿sí? Cuando le somos fieles a Dios. Y ahora, qué experiencia, qué felicidad este hermano, de alegría, ¿no? De que te das cuenta de que, a ver, si él tuviera plata, ¿para qué necesito Dios? Cuando no tenemos plata, cuando estamos mal, sentimos, no tengo para comer, pero Dios me trae el pan, ¿sí? Y Dios, o sea, nos provee todo. ¿Y por qué? Ahora tenemos una dificultad, pero en esa dificultad Dios nos muestra su amor porque nos muestra un milagro, ¿sí? La mejor forma de servir a Jesús es compartiendo la fe. Los cristianos deben ser como Cristo en su ferviente deseo de salvar almas. Deben considerar que no hay un privilegio más precioso que el de compartir a otros el conocimiento que han recibido. ¿Cuál es nuestro mayor privilegio? Poder compartir todo lo que recibimos de Dios, todo lo que aprendemos, compartirlo. Y acá, como dice, les proponemos compartir la bendición con otros. Todo lo que aprendemos, poder compartirlo. Y otra cosa para hacer entre paréntesis, hablábamos del bautismo, pero la Santa Cena y el lavamiento de pies. ¿Qué es? Nosotros cuando nos bautizamos, es como que Dios limpia y toda tu vida pasada, saca todo como una hoja, la arranca y dice toda tu vida pasada, todos tus pecados, hago un bollo y a la basura. ¿Sí? Ahora bien, nosotros tratamos de acercarnos a Jesús, pero seguimos pecando, somos humanos, otra vez me equivoqué. Otra vez respondí mal, otra vez me enojé, otra vez mentí, otra vez hice el chisme de mi vecina, otra vez me equivoqué. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Nos arrodillamos, le pedimos a Dios perdón y cuando, por ejemplo, en la iglesia adventista se hace cada 3 meses una ceremonia especial de arrepentimiento y perdón de pecados. En otras iglesias se hacen a veces todos los sábados, otras una vez por año, no sé. Cada iglesia lo hace según su frecuencia, pero la iglesia adventista lo hace cada 3 meses. La Biblia no especifica cada cuánto tiempo hay que hacerlo. Y se hace un lavamiento de pies. ¿Qué significa? Jesús nos enseñó a lavar los pies, dice, unos a otros, que significa que yo le lavo los pies, me humillo entre mi prójimo, mi amigo, mi prójimo, y le perdono sus pecados y
Él me perdona a mí y de alguna manera es un símbolo que yo me pongo a cuenta con Dios y perdono los pecados de cualquier persona que me ofendió. Y también me reconsagro con Dios y le pido perdón. Una vez que me lavo los pies, que siempre es simulacro. En la iglesia, por ejemplo, hay tipo unas palanganas, un poquito de agua, lo salpicás con la mano y una toallita, lo secás, no hace falta meter el pie hasta la rodilla. No, no, un poquito es algo simbólico, decir me arrodillo y sirvo a mi prójimo. Y después está la Santa Cena. La Santa Cena es como acá, una copita de jugo de uva sin fermentar. Es como un vino, pero sin alcohol, y un pan sin levadura. Esto significa el pan, el cuerpo de Cristo. Uno lo come y dice, Señor, perdóname y acepto tu salvación, acepto tu sacrificio que moriste en la cruz. Y esto es un símbolo de la sangre de Jesús que lo vertió en la cruz por nuestros pecados. Entonces, cuando yo hago la Santa Cena, me pongo a cuentas con Dios y me reconsagro a Dios. No te estás bautizando, pero esto es como un bautismo. Y esto lo pueden participar personas que se bautizaron o que todavía no se bautizaron, pero querés hacer una reconsagración con Dios, querés que Dios te perdone tus pecados, querés empezar una vida nueva con Dios y o ya te bautizaste y pecaste, puedo reconsagrarte a Dios y pedirle perdón, arrepentirse y hacer este lavamiento de pies, esta Santa Cena, que es tan simbólico pero poderoso a la vez. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena tenemos la seguridad de que está el Espíritu Santo presente. El Espíritu Santo que te convence, que te ayuda a entender la verdad y tus errores de la mejor manera posible. ¿Sí? Y ojalá que podamos todos reconsagrarnos a Jesús, a Dios. Perdón. Y Jesús lavó los pies, miren, lavó los pies a sus discípulos. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y también les dijo, coman de este pan, que es mi cuerpo, y el vino y mi sangre, que es este jugo de uva. Bueno, en conclusión, terminamos la clase. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que gustaría preguntar, algo que no les quedó claro. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a poner una canción para terminar. Ahora es el momento. Si hay alguna otra duda de algún otro tema, porque somos poquitos, podemos también hacer preguntas. ¿Algún tema que no haya quedado claro? Ahí, Héctor, creo que querés preguntar algo. Ahora es el momento. Si quedó alguna pregunta, muy bien que lo veo. Voy a poner una canción, Nicodemo y el nuevo nacimiento. A ver, ¿quiénes van a hacer planes de bautizarse, de reconsagrarse? Ojalá que algún día José tome su decisión de entregar a su vida a Jesús, de estudiar la Biblia persistentemente, aprender para poder tomar una decisión con Dios y bautizarse. Es una decisión muy importante. Nosotros a veces pensamos, ¿cuál es la decisión más grande de tu vida? Ay, casarse, ay, qué lindo, me caso. ¿Sí? Pero nuestra decisión más importante, ¿sí? Tiene que ser entregar nuestra vida a Jesús, comprometernos con Jesús. El hombre, la mujer, tu hijo, tu pariente, tu tío, tu primo, tus padres te pueden fallar. Jesús no falla, no te deja y está 24 horas disponible para vos, para vos. Que te llame tu compañero de trabajo, tu amigo, a las 3 de la mañana y que no sea muy urgente. ¿Qué le haces? A esta hora me tenías que llamar. Estoy durmiendo. ¿No entendés que estoy durmiendo? Porque necesito levantarme temprano. Nosotros, como seres humanos, no estamos disponibles las 24 horas. Jesús sí, no necesitas un teléfono. Necesitas vos, tus rodillas para arrodillarte y suplicarle a Dios ayuda. ¿Sí? Jesús está disponible, se quiere comprometer con vos. Y vos sos el que elegís. Yo no voy a estar con vos. Tu amigo, tu mamá, tu familiar no va a estar con vos. Un día, muy pronto, vamos a tener un encuentro
con Jesús. Jesús nos va a llevar a un momento, a un lugar solos y vamos a tener esa entrevista privada, individual. Te va a mirar a los ojos y te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste toda la vida? Te estuve esperando. ¿Qué hiciste? La decisión es tuya y la decisión la tenés que tomar ahora, porque salís y no sabés si volvés a tu casa. Ojalá que en ese encuentro personal que vamos a tener con Jesús, podamos decir, Jesús, mi vida entera te esperé. Por fin, Padre, dame un abrazo. Mi vida entera te esperé. Hay otros que Jesús los va a mirar a los ojos y les va a decir, ¿qué hiciste? Te llamé, te mandé personas a que te hablaran, te mandé revistas, te llamé. ¿Qué hiciste? Ay, Señor, estuve preocupado comprándome un auto nuevo, estuve preocupado en mi trabajo, estuve preocupado, no sé, en darle una buena educación a mis hijos, en comprar un buen hogar. Sí, son cosas necesarias que necesitamos para vivir. Necesitamos darle educación a nuestros hijos, necesitamos tener una casa confortable, pero que en esas cosas, en el dinero, en una cosa material, que no esté nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar en Jesús. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Tu hija? ¿Tu hijo? ¿La prioridad es tu mujer? ¿O la prioridad es Jesús? Primero Jesús, después mi familia, después todo, ¿sí? Después mi familia, mis trabajos, lo que sea. Primero Jesús en tu vida, porque muy pronto vamos a tener ese encuentro personal con Jesús. Y la pregunta va a ser, ¿qué hiciste todo este tiempo? Ahí no vas a poder escapar y decir, no, yo no te quiero responder, chao, me voy. O no míralo a los ojos. Jesús te va a decir, mírame a los ojos. Jesús sabe. Y la decisión es hoy. Es hoy. Muy bien. Continuemos con una canción. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: San Juan capítulo 3. Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar las señales que tú haces si Dios no estuviera con él, si Dios no estuviera con él. Y Jesús respondiendo le dijo así: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, preguntó. Esto fue lo que preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer? Y al mirar Jesús la confusión de Nicodemo, le respondió: el que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, en el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar al vientre de mamá
nacer siendo viejo, puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, 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 en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, 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 en el reino de Dios. La palabra de Dios dice así: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero un día, queridos niños, crecerán y tendrán que decidir, así como Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. ¿Cómo? Por medio del bautismo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. Ay, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, 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 en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar, no, 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 en el reino de Dios. No puede entrar, no, 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 en el reino de Dios. Muy lindo, muy lindo. Un nacimiento para ser una nueva criatura. ¿No pasaste todavía por las aguas del bautismo? ¿Qué estás esperando? No hay muchas oportunidades, ¿sí? La decisión hay que tomarla, porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿sí? Ojalá que si no te has bautizado, tener en tu corazón, prepararte para el bautismo, prepararte para entregarte a Jesús. Y hay muchas iglesias. ¿A qué iglesia voy a ir? ¿A cuál debo bautizarme? La verdadera iglesia de Dios o el verdadero pueblo de Dios tiene que tener dos características: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Si tienes esas dos características, estás en el lugar correcto. Si no, cumple algún punto de esas cosas, no estás en el lugar correcto. Cada uno pidámosle a Dios y nos indique Dios para poder hacer su voluntad. Sí, que todos, si no se han bautizado, pasar por las aguas del bautismo y también poder en algún momento, sí, también participar de la Santa Cena y lavamiento de pies. ¿Hay alguna pregunta, algo más que, algún comentario, algo que les gustaría preguntar? Muy bien. Muy bien, para terminar vamos a hacer una última oración. ¿Hay alguien que le gustaría orar? ¿A Feli o a Héctor? ¿Quién le gusta? ¿O a Elda? ¿A quién le gustaría orar? Yo. Muy bien. Inclinemos el rostro para orar. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos profundamente porque nos has permitido tener esta reunión para aprender más de ti, poder entender tu palabra y ayúdanos a serte fieles. Danos tu Santo Espíritu, Padre, para hacer
tu voluntad. Reconsagra nuestras vidas para adorarte y glorificarte. Y en este día santo queremos suplicarte que nos des tu Santo Espíritu, a que nos guíe, nos dirija, nos aumentes la fe y estemos preparados en mente y cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo y nuestra mente para prepararnos y encontrarnos contigo para ir a vivir en el cielo. Bendice a cada uno de los que hemos participado de esta reunión y también bendice a Carolina porque tú la has usado como tu instrumento, Padre. Gracias te damos porque aún tenemos libertad y estamos gozando de la gracia que nos da nuestro Salvador Jesús para aprender más y para poder ponernos bajo tu dirección para que tú moldees nuestras vidas y nuestro carácter. Gracias te damos por todo. Bendice una vez más no solo a los que están presentes en la reunión, sino a los que han de ver el video, la grabación, sus familiares, sus seres queridos, sus familias, para que todos juntos podamos prepararnos y, Señor, esperarte a tu pronto regreso. Gracias te damos por todo y suplicamos tu compañía y la presencia de tus santos ángeles en nuestras vidas. Porque lo pedimos confiando en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. 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 Muy bien, les deseo un lindo sábado. Bendiciones. Acá me escribe un mensajito Héctor. Gracias por el mensaje. Dios los bendiga. Bendiciones, Héctor. Gracias, Zelda, por participar. Gracias, José, por participar. Feli. Y bueno, les deseo un lindo sábado que sea lleno de las bendiciones de Jesús. Un beso. Chao. Bendiciones.